Hola, saludos. Mi nombre es María Balbuena y en esta oportunidad voy a estar explicando un poco todo lo que tiene que ver en relación a los invertebrados, ¿verdad? Los invertebrados se consideran animales que carecen de espina dorsal o esqueleto interno articulado, aunque muchos de ellos poseen un exoesqueleto, conchas y caparazones de protección. Aproximadamente el 25% de los animales son invertebrados, perdón. Evolutivamente son mucho más antiguos y más primitivos que los animales vertebrados, pues se piensa que las primeras formas de animales invertebrados unicelulares y además pluricelulares aparecieron en el Precámbrico hace aproximadamente 3.600 millones de años, pudiendo estas formas de vida vivir en simbiosis con las primeras plantas que se desarrollaron en el agua en forma de cianobacterias o estromatolitos. Estas primitivas formas de vidas existen todavía en la actualidad, fueron las que oxigenaron la tierra y la convirtieron en formas de vida más evolucionadas, pues. En su metabolismo, las cianobacterias absorbían el dióxido de carbono y expulsaban el oxígeno. Durante el proceso, algunas especies fijaban el carbono y con este aparecieron los primeros caparazones y los primeros depósitos calcáreos de origen orgánico. Tras unos 3.000 millones de años de evolución, ya el periodo cámbrico, se produjo un salto muy evolutivo, muy considerable, que las especies de animales se desarrollaron y también se multiplicaron enormemente. Aunque siempre dentro del agua, muchas de ellas se acorazaron con caparazones y conchas, convirtiéndose poco a poco en animales cada vez más complejos y mucho más desarrollados. Bien, ahora vamos a clasificar de la siguiente manera los invertebrados. Los que poseen una protección contra sus depredadores, conchas, valvas y caparazones. Ahí entran los que son los artrópodos, los moluscos y los equinodermos. Pero además de eso también tenemos los que carecen de protección corporal, tales como cuáles, como los gusanos, como los poríferos, es decir, las esponjas, y los celenterios. Vamos a estar hablando sobre los artrópodos. Vamos a especificar este grande grupo. Bueno, son animales con las patas articuladas y su cuerpo obviamente se divide en cabeza, tórax y abdomen. Existen cuatro grupos distintos. Tenemos los insectos, que bueno, los insectos son los animales más diversos de nuestra especie y aparecen en grandes números. Se estima que el 90% de las formas de vida del planeta Tierra son de insectos. Su cuerpo está dividido en tres partes. Tenemos la cabeza, el tórax y el abdomen. Tienen tres pares de patas y un par de antenas. Muchas veces los insectos tienen dos pares de alas y son los únicos invertebrados capaces de volar. Un ejemplo de estos son, bueno, la mosca, la hormiga, el mosquito, el escarabajo, la mariposa y la abeja, entre otros. Asimismo tenemos el grupo de los arácnidos, que son el segundo grupo más numeroso del reino animal. Su cuerpo está dividido en dos partes, tenemos el cefalotórax y el abdomen. Los arácnidos tienen cuatro pares de patas y no tienen antenas. Un ejemplo de estos son, bueno, las arañas, el escorpión y por supuesto la garrapata, entre otros. Luego tenemos seguidamente los miriápodos, que tienen una cabeza y un tronco muy largo formado por muchos segmentos. Tienen una multitud de pares de patas y también tienen antenas y por supuesto mandíbula. Ejemplos de ellos son, bueno, el 100 pies y el 1000 pies, lo que le conocemos como el 1000 pies. Asimismo tenemos los crustáceos, que los crustáceos son casi todos acuáticos. En general tienen desde 5 a 10 pares de patas. Algunos crustáceos tienen las patas delanteras transformadas en pinza. Son los únicos artrópodos con dos pares de antenas. Un ejemplo de eso son el cangrejo, la langosta y el camarón. Asimismo tenemos los moluscos. Los moluscos son los invertebrados más numerosos después de los artrópodos y tienen el cuerpo como blando y muy protegido por una concha calcárea dura.
de simetría obviamente bilateral y son los únicos animales con un pie muscular. Los moluscos se dividen en tres grupos principales. Ahí tenemos los cefalópodos, que los cefalópodos son acuáticos y no tienen una concha externa. Los pies aparecen junto a la cabeza. Por lo menos los pulpos tienen 8 pies, pero otros cefalópodos pueden tener mucho más. O sea, tienen los ojos como más desarrollados de todos los invertebrados. Y algunos cefalópodos pueden segregar una tinta negra ¿para qué? Para ocultarse o esconderse. Un ejemplo de estos son el pulpo calamar. Seguidamente tenemos los bivalvos, que son acuáticos y tienen un caparazón, o sea, una concha de 2 piezas que se llaman valvas. Las valvas normalmente son de simetría y son unidas por una bisagra y ligamentos. No tienen cabeza diferenciada. Ejemplo es la ostra, el mejillón y las almejas. Asimismo tenemos los gasterópodos, que son 2/3 de la especie de gasterópodos y que viven en el mar. Los gasterópodos tienen una cabeza, un pie musculoso y normalmente una concha dorsal enrollada en forma de espiral y tienen entre 2 a 4 tentáculos sensoriales. Ejemplo de esto es el caracol o la babosa o la lapa. Ese ejemplo de eso. Asimismo, en el orden de idea tenemos los equinodermos, que los equinodermos viven dentro del mar. No viven en aguas dulces, pues, pero tienen el cuerpo más áspero con simetría radial. Tienen 2 lados bien definidos, uno en la parte inferior donde está su boca y el otro en la parte superior más duro. El cuerpo de una estrella de mar está dividido en 5 regiones que se disponen alrededor de un disco central, ¿verdad? Si uno de sus brazos se rompe, se regenera fácilmente. Los erizos tienen el cuerpo más redondo y están cubiertos de espinas y espúas. Un ejemplo de equinodermos son la estrella de mar, el erizo, entre otros. Asimismo tenemos los gusanos, que tienen el cuerpo blando y alargado y se desplazan rectando. Los gusanos se dividen en 3 grupos principales. Tenemos el anélido, que la característica principal es que su cuerpo es segmentado en anillo y con una simetría que es bilateral, ¿verdad? Normalmente ellos viven en el mar o en lugares como húmedos. Ejemplos de ellos son la lombriz de tierra o la sanguijuela. Asimismo tenemos los nemátodos. A veces se conocen como gusanos redondos y no tienen el cuerpo segmentado. Tienen el cuerpo alargado, cilíndrico, con una simetría que es bilateral. Un ejemplo de ellos son la anisakis, la triquina o xiuru. Asimismo tenemos los platelmintos, que son unas de simetría bilateral, y normalmente son de formas aplanadas. Ellos, muchos de los platelmintos son parásitos que necesitan un huésped. Tenemos los celenterios, que hay 2 formas de celenterios: las medusas, que pueden moverse de forma libre, y los pólipos, que están fijos en un lugar. Vamos a explicar las medusas. Las medusas tienen el cuerpo casi que transparente, pues ellas flotan en el mar y tienen una forma más radial, asemejándose a un paraguas. Tienen tentáculos, los cuales producen urticarias o paralizan. Los pólipos tienen una forma de sacos con un extremo que se fija a una roca y el otro lado con un orificio con tentáculos para atrapar a sus presas. Un ejemplo de ellos es el anémona del mar o corales, pues. Y poríferos, que son las esponjas, son más conocidos como las esponjas. Tienen un aspecto de planta y viven en el mar, están sujetas en las rocas u otros objetos sumergidos. Su cuerpo tiene muchos orificios o poros pequeños. Tienen el cuerpo irregular sin simetría. Los poríferos son los invertebrados más sencillos y no tienen órganos ni cerebro, ni sistema nervioso. Bueno, esto ha sido todo. Espero que haya quedado claro la explicación. Gracias.